Hola chicos, y ahora sí vamos a seguir aprendiendo acerca de nuestro tema para hoy. Y a veces nos preguntamos, ¿habrá relación entre la química y la biología? Hoy vamos a ver acerca de ese tema. O, por ejemplo, como veíamos en el caso anterior, ¿qué le pasó a Martín de 83 años? ¿Qué pasaba con su organismo? Tiene que ver mucho con los bioelementos. Y se llaman bioelementos porque en realidad tienen que ver con los elementos químicos que nosotros conocemos, pero que están en el ser vivo. Y para eso yo les voy a compartir un material que he preparado y espero que también presten mucha atención porque eso va a ayudarles mucho a poder estar atentos y también a entender este tema. Miren, si nosotros hablamos de los bioelementos, en realidad son los elementos químicos que se conoce, pero dentro del ser vivo, por eso se conocen como bioelementos. Estos son tan indispensables, por eso es que vamos a notar aquí, son tan indispensables para el ser humano. Voy a mostrarles un poquito más grande para que ustedes puedan observar. Ahí está. ¿Qué son los bioelementos? Son llamados también elementos biogénicos. ¿Por qué? Porque son elementos químicos que constituyen la materia viva. Y están obviamente los seres vivos. El 99% está constituida por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, el famoso chon. ¿Recuerdan ustedes? Ya hemos hablado en algunas ocasiones acerca de esto, el famoso chon. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Ellos son los componentes más importantes que existen en los seres vivos. Aquí hay un enlace para que ustedes puedan, si lo quieren tomar en cuenta, puedan observarlo después en casita para que puedan entender mejor. Pero aquí vamos a seguir compartiendo con ustedes acerca de los bioelementos. Los bioelementos se clasifican más bien en primarios, secundarios y también los oligoelementos. Miren, los bioelementos los encontramos pues a los bioelementos primarios, que ya les dije que es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno. También está considerado el fósforo y el azufre. Espero que ustedes recuerden estos símbolos de los elementos químicos, porque ya no puedo estar colocando nitrógeno, la palabra completa, sino más bien solamente los símbolos. Pero tenemos allí, los bioelementos se clasifican en primarios, secundarios y los oligoelementos. Y ya les estoy diciendo que más o menos los bioelementos primarios están en un 96% en la materia viva. Se dice que en verdad estos bioelementos primarios son los que constituyen los famosos carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, y están presentes en todos los seres vivos. O sea, ¿una planta tiene carbono? ¿Un perrito tiene hidrógeno, oxígeno, nitrógeno? Sí, en todos los seres vivos. Pero obviamente si nosotros hablamos de un bebé en el vientre, que se llama feto, un feto en el vientre de su madre, está constituido por mayor cantidad de agua, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces tiene estos componentes, hidrógeno, tiene oxígeno, también tiene carbono, tiene todos estos componentes primarios. También los bioelementos secundarios están en un 3,9%, algunos consideran un 4% o 5%, bueno, es un poco variable, pero no hay mucha diferencia. Y entre ellos tenemos al calcio, al sodio, potasio, cloro, yodo, magnesio, hierro. Y de repente algunos consideran otros más. Pero estos también, aun cuando son secundarios, no vayamos a pensar que no son necesarios. En realidad, esto es muy importante porque no solamente se encuentran formando las biomoléculas orgánicas como los carbohidratos, como los lípidos, sino más bien que son indispensables, son imprescindibles para la vida de la célula. Y por eso es que necesitamos esos componentes. Ustedes habrán escuchado, no, tiene que tener calcio, tiene que tener sodio, pero esto lo encontramos en nuestros alimentos, en nuestra vida cotidiana. Por eso es que a veces solamente los conocemos en la tabla periódica, pero no, estos elementos también se encuentran
en los alimentos, en lo que nosotros consumimos en la vida diaria. Y también, obviamente, para que ustedes se entiendan mejor, yo voy a darles una tarea acerca de esto, pero ya les explicaré en clase. Ahora, también encontramos los famosos oligoelementos. Estos están en una mínima cantidad y aquí podemos encontrar el cobre, el zinc, el manganeso, el cobalto, molibdeno, níquel y silicio. Hay muchos otros también considerados como oligoelementos. ¿Qué es un oligoelemento? En realidad es algo muy pequeñito, oligo, pequeñito, pero son elementos indispensables porque ayudan en el correcto funcionamiento de las células. Se encuentran en estas proporciones tan ínfimas, pero son tan determinantes. Aquí también algunos consideran como un oligoelemento al hierro, otros como secundario, pero en realidad las cantidades son tan pequeñitas que las tenemos que tener en nuestro organismo, pero forman parte de nuestro sistema, ¿no? Entonces, muchos actúan como reguladores, por ejemplo, el zinc es regulador de la actividad de algunas enzimas. Entonces, es necesario que exista zinc en nuestro organismo y no debe faltar para que así pueda funcionar todo correctamente, porque si falta algunos de estos elementos, el organismo hasta puede dejar de funcionar. Las células podrían alterarse y si hay una deficiencia o también un exceso en uno de estos elementos podría ser fatal. Entonces, es necesario que nosotros podamos conocer que estos bioelementos que lo encontramos en el ser vivo ayudan muchísimo para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Ahora, estamos hablando de los bioelementos, pero los vamos a clasificar para recordarlos. Esto es para recordar lo que ya hemos visto anteriormente. La clasificación de los bioelementos es la siguiente: bioelementos primarios o fundamentales. Y los bioelementos secundarios, algunos consideran a los oligoelementos dentro de los secundarios. Pero es importante que recuerden ustedes, hay bioelementos primarios y bioelementos secundarios, y también oligoelementos. Los fundamentales están el CHON, que es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, no olviden eso, el fósforo y el azufre. Y esto es muy importante recordar. En todo caso, apréndete como CHOMS, ¿no? Para que no olvides. Y los bioelementos secundarios, ya hemos mencionado cuáles son esos que son indispensables, son variables en su cantidad y también están considerados los oligoelementos que nos ayudan muchísimo al buen funcionamiento del organismo. Ahora, veamos lo siguiente. Esto también es para recordar. Los bioelementos fundamentales o primarios son los más abundantes en los seres vivos. Los bioelementos primarios son los enlaces indispensables para formar las biomoléculas orgánicas. Chicos, bioelemento es diferente a biomolécula. Bioelemento que hemos dicho que es un elemento un elemento químico que constituye la materia viva. Y ya hemos visto su clasificación. ¿Pero qué es una biomolécula? Biomolécula, sencillo, es la combinación de dos o más átomos de un mismo bioelemento o con otro bioelemento. Unión de bioelementos, ya sean los mismos o diferentes, mediante enlaces químicos. Y obviamente eso va a dar, sabemos que cuando se une un elemento con otro elemento, forma una molécula. O un átomo con otro átomo forma una molécula. Es lo mismo, solamente que estamos hablando aquí en el ser vivo, por eso se le conoce como biomoléculas. Bioelementos, biomoléculas. Biomolécula, unión de bioelementos. Bien, eso es para que puedan entenderlo mucho mejor. Ahora, es importante las biomoléculas porque estas van a dar lugar a los famosos glúcidos o carbohidratos. Los glúcidos son los famosos carbohidratos, para que no te confundas. ¿Qué son glúcidos? Viene de glucosa. Aquí están los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, que cada uno de ellos los vamos a ver, ¿ya? Entonces, eso sí, a eso se les llama como biomoléculas orgánicas. Esto constituye el 96% de la materia viva. Y ya hemos visto que estos son los más importantes, el CHOMS, respectivamente. La mayor parte de las moléculas que componen los seres vivos tienen una base de carbono. Si hablamos de los carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, tienen como base al carbono, por eso es importantísimo, lo has estudiado en química. Este elemento representa
o presenta una serie de propiedades que hacen que sea el idóneo para formar estas moléculas. Al lípido, a los lípidos no le falta carbono. A las proteínas también contienen carbono. Los carbohidratos también y así, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho para que se puedan unir y puedan formar las respectivas biomoléculas orgánicas. Entonces, hay que prestar mucha atención. Me adelanté. Aquí, para entender mejor, esta diapositiva nos ayuda un poquito mejor para ver o hacer un recuento de lo que ya hemos venido aprendiendo. Muy bien. Hemos dicho que la materia viva está compuesta por elementos químicos y eso forma parte de los seres vivos. Estoy repitiendo para que ustedes puedan entender. Y haciendo un recuento, los bioelementos forman las biomoléculas cuando se unen. Estos son importantísimos porque cooperan con la vida. Aproximadamente 25 elementos forman parte de los seres vivos. ¡Wow! Es increíble. Por eso es que mucho más claro tenemos esto de quién nos creó, cómo lo hizo. Dios nos creó, Adán, ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Y miren, en la tierra podemos encontrar, en nuestro planeta, podemos encontrar nosotros los elementos químicos y también en nuestro organismo. Entonces está claro quién nos hizo y cómo lo hizo. No debemos dejarnos engañar. Biomoléculas. Las biomoléculas se dividen en biomoléculas inorgánicas y las biomoléculas orgánicas. No olviden esto porque esto va a ser parte de nuestro estudio en toda esta unidad. Biomoléculas inorgánicas, biomoléculas orgánicas. Voy a desarrollar con ustedes lo que son las biomoléculas inorgánicas, pero miren, quiero que vean esto. No presentan enlace carbono-carbono. Esa es una característica de las biomoléculas inorgánicas, pero son parte de la materia viva. Ahora, aquí están considerados el agua, las sales minerales y los gases. Y ya lo vamos a ver más adelante también. Y las biomoléculas orgánicas sí presentan enlace carbono-carbono. En este caso tenemos los glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Cada uno de ellos los vamos a ver. Y vamos a empezar estos temas justamente con la exposición de nuestro compañero que nos va a explicar acerca de los glúcidos o los famosos carbohidratos. Bien, para avanzar, yo les voy a explicar acerca de las biomoléculas orgánicas. ¿Recordamos cuáles son? El agua, las sales minerales y los gases. El agua es químicamente es conocida como protóxido de hidrógeno. ¿Lo han escuchado? Nombre químico, protóxido de hidrógeno. Es el más abundante en los seres vivos, más o menos en un 65 a 75% el ser vivo está compuesto por agua. ¿Cuánta agua hay en nuestro organismo? Mucha. Si nosotros comparamos el agua que hay en un animal, en una planta y en un ser vivo, realmente hay mucho porcentaje. Obviamente en las plantas hay mucha más agua, ¿no? Entonces, miren, es ese líquido muy importante para la vida cotidiana. Pero también el agua es el medio donde van a ocurrir las diferentes reacciones químicas. Es el que obviamente, esas reacciones químicas suceden en la célula. Por ejemplo, si hablamos de reacciones químicas en la que participa el agua, ahí está la famosa hidrólisis durante la digestión de los alimentos, o la fotosíntesis en las plantas. Ahí está interviniendo el agua, por eso es vital, 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 vital. También actúa como transporte de sustancias. Así va a ir transportando los nutrientes y las sustancias de desecho hacia o desde la célula. Ayuda mucho el agua. También es considerado un amortiguador térmico. ¿Qué significa eso? Una característica del agua es que tiene un elevado calor específico y calor de vaporización. Esto en realidad, estos términos que estoy hablando, tanto calor específico y calor de vaporización, hasta recuerdo haber hablado con ustedes desde primer año secundario. Entonces ya deberían recordar qué significa. Por ejemplo, les voy a explicar esto de amortiguador térmico. Por ejemplo, los animales al sudar expulsan agua o las personas expulsamos agua cuando sudamos. Pero esa agua no se calienta, no sale así tan caliente cuando estamos sudando, estamos transpirando, sino más bien
para evaporarse toma el calor del cuerpo, haciendo que éste se enfríe y va a actuar como un amortiguador térmico. Todo eso gracias a su elevado calor específico y calor de vaporización, porque para calentar agua se necesita mucha energía, pero también para bajar la temperatura del agua también se necesita mucha energía, ¿no? Se necesita bastante que baje su calor específico, su calor específico tiene que bajar. Entonces no es muy fácil que el agua se enfríe tan rápidamente, ¿no? En realidad toma su tiempo. Y por eso es que nosotros vemos, cada vez que observamos el mar, por ejemplo, el mar actúa de una manera bien interesante, porque para que se eleve 1 grado centígrado de esa agua, realmente necesitaría mucha energía, pero para que baje la temperatura del agua también se necesita, tiene una propiedad muy especial que no es fácil de bajar esa temperatura también. Bien, también da flexibilidad a los tejidos, por eso es que, porque lo encontramos obviamente en las células como en el citoplasma. Ahora también creo que más adelante lo vamos a ver, me adelanté mucho. Allá, no, aquí puedo decirles también que es el famoso disolvente de sustancias, y es disolvente de sustancias por su polaridad. Ya creo que eso más adelante lo voy a explicar con un dibujo para que ustedes lo puedan entender mucho mejor. Pero hay varias características del agua que nosotros podemos entender. Y yo les decía, hace un momento les decía que el embrión humano representa el 94% de su masa agua. Pero en las personas adultas va disminuyendo, más o menos 63% es agua. Y va a variar de acuerdo a los tejidos o al organismo. Por ejemplo, en la dentina de los dientes solamente hay un 10% de agua. En los huesos el 22% es agua. En las algas el 95% es agua, pero en algunas semillas solo el 20%. Bien, entonces entendemos que el agua es muy importante. No solamente se adquiere agua, chicos, no vayan a pensar que solo tomando agua se adquiere agua que necesitamos de nuestro organismo. También se obtiene a partir del agua metabólica, formada por otras biomoléculas mediante diferentes reacciones bioquímicas que se dan en nuestro organismo. Y eso más adelante lo vamos a notar para que no se vayan a confundir. Entonces, ¿eso no es importante? La molécula del agua. Por supuesto que es muy importante. Y vamos a conocer un poquito más de su estructura, porque esto, chicos, de la estructura nos va a ayudar bastante a entender la importancia del agua y por qué tiene ciertas características muy especiales. Ok, ya sabemos que está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Uy, qué pena, está sin tildar estas palabras. Pero hidrógeno, oxígeno se tilda. Hay un enlace entre átomos y ese enlace que ellos tienen se llama el enlace covalente. ¿Qué significa un enlace covalente? El enlace covalente es el enlace en el que los átomos, aquí están, el átomo de oxígeno y los 2 átomos de hidrógeno, comparten 1 o más partes de electrones de valencia. Aquí lo vemos compartiendo sus electrones de valencia. Bien, eso le hace tener enlace covalente entre los átomos. ¿Recuerden? Enlace covalente. Y su enlace entre moléculas se llama puente de hidrógeno. Aquí quiero explicarles con esta figura. El enlace entre átomos se llama enlace covalente. Tanto el átomo de hidrógeno para unirse con el oxígeno lo hace mediante un enlace covalente. Aquí también, este hidrógeno se une con este oxígeno mediante un enlace covalente. Y ustedes ya deben saber qué es un enlace covalente, cuando comparten 1 o más pares de electrones. ¿Ya? Aquí están compartiendo sus electrones, aquí también mediante enlaces covalentes. Pero para que esta molécula de agua se una con otra molécula de agua, utiliza puente de hidrógeno. Este puente de hidrógeno le permite unirse a las moléculas, pero obviamente la unión de este puente de hidrógeno se da, esto es positivo con el oxígeno, que es negativo. No puede ir aquí, sino el hidrógeno con el oxígeno. Pero a este enlace se llama puente
de hidrógeno. Entonces yo les puedo preguntar, ¿cómo se llama al enlace entre átomos que tiene el agua? Enlace covalente. Pero el enlace entre moléculas es a través de puentes de hidrógeno. Esto es vital, chicos, porque estos tipos de enlaces es lo que le hace al agua tan particular, tan particular. Y obviamente nosotros vemos el agua líquida, pero no sabemos por qué es así muchas veces, ¿no? Entonces, esa característica de estar formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, y es bipolar, es decir, presenta un polo con 2 cargas parcialmente negativas que tiene el oxígeno, en el oxígeno, y otro polo con 2 cargas parcialmente positivas en los hidrógenos. Por eso se llama bipolar, bipolar. ¿Por qué es bipolar? Porque obviamente por el lado del oxígeno presenta 2 cargas negativas y por el lado del hidrógeno presenta cargas positivas, 2 cargas positivas. Y eso ya en química lo han ido viendo, pero nos ayuda mucho para entender por qué dice que tiene naturaleza polar. Y obviamente las regiones que están eléctricamente positivas de una molécula, aquí viene, lo positivo es el hidrógeno es positivo. El hidrógeno es positivo. Esa parte que es eléctricamente positiva atrae a las partes negativas del oxígeno. Y por eso, al atraerse, forman una molécula de agua. Y entre moléculas también, como tienen partes positivas con partes negativas, a través de puentes de hidrógeno se van uniendo. Pero chicos, ¿saben qué es lo más importante? Esto también tiene, la molécula de agua tiene un ángulo de 104,5 grados. Este ángulo que tiene esta molécula de agua le ayuda a poder unirse con muchas otras moléculas. Aquí ustedes pueden ver este ángulo que tiene, le ayuda a unirse con otras más moléculas. Incluso se dice que entre los polos que se establecen puentes de hidrógeno se originan más o menos, se unen, para que lo entiendan mejor, se unen más o menos 3, 4 y hasta a veces 9 moléculas más. 9 moléculas más unidas. Por eso es que se logra una molécula grande y el agua se comporta como un líquido. Solamente por tener este ángulo y además su puente de hidrógeno y su enlace covalente le ayuda a que esta molécula pues puedan ser muy grandes y lo vemos en manera líquida. Porque si no tendríamos que ver gota a gota el agua, ¿verdad? Pero miren, Dios es tan sabio, ¿cómo ha hecho que todas esas características la puedan hacer al agua de una manera tan especial? Bien, esto es hablando de la estructura del agua y espero que ustedes nunca olviden estas características. Hay algunas propiedades que tiene el agua, pero solamente solamente voy a hacerles notar esta propiedad del agua. Hay varias propiedades. Acción disolvente, alto calor específico, alto calor de vaporización, alto calor de fusión, la baja ionización y la alta tensión superficial. Todas estas propiedades que tiene el agua le ayuda a ser una biomolécula inorgánica muy importante para el ser vivo. Cada una de ellas, si te interesa, deberías estudiar. Por ejemplo, cuando decimos que tiene alta tensión superficial, es como esa capita que se forma en el agua, que hasta a veces hay insectos que pueden caminar sobre el agua, porque el agua tiene esta propiedad de alta tensión superficial, o hace que los cuerpos floten. Ah, no sabías. Mire, qué importante. Todo esto nos ayuda, pero no tenemos el tiempo para explicar cada uno. Eso es algo que tú puedes hacer y tú puedes investigar. Pero voy a explicarles la acción disolvente. Yo les dije que el agua es el líquido que más sustancias disuelve. Por eso se le considera disolvente universal. Y miren, vamos a hacer un ejemplo. Ya hemos visto por sus puentes de hidrógeno y con sustancias hidrofilias. Hidrofilia significa que tiene atracción por el agua, ¿ya? No grasas, en otras palabras. Ahora, si nosotros tenemos en casa, tenemos cloruro de sodio, tú dirás, pero cloruro de sodio yo no tengo. Sí, claro, que lo tienes en tu mesa. La sal común, ese es cloruro de sodio. Si nosotros tenemos cloruro de sodio y queremos disolverlo, miren lo que pasa. ¿Por qué es que se disuelve?
lo disolvemos en el agua de la siguiente, y lo que pasa es lo siguiente. El cloruro de sodio está unido, el sodio y el cloro, miren ustedes, aquí está unido. Pero al ingresar el agua, miren las moléculas de agua lo que hacen. Como el sodio es positivo, le rodean del lado negativo, el oxígeno es negativo, entonces separan al sodio que estaba unido al cloro y le rodean pero por su parte negativa. En cambio al cloro, como es negativo, entonces le rodean por su parte positiva. El hidrógeno es positivo y le van rodeando y así se enlazan mediante puentes de hidrógeno. Y obviamente hacen disoluciones iónicas, porque aquí ya no es cloruro de sodio. Ah, miren, con un ion. Y estos son muy importantes para nuestro organismo. Por eso es que cuando nosotros utilizamos la sal común, lo que estamos haciendo es añadir sodio, añadir cloro a nuestro organismo, pero no lo hacemos nosotros solos, sino con la ayuda de nuestro disolvente, que es el agua. Qué importante. Aquí es lo mismo, como van rodeándole con las cargas positivas al cloro y con las cargas negativas al sodio. Y cada una de estas propiedades tú puedes ir investigando y viendo, en verdad que te va a ayudar muchísimo si lo quieres hacer de esa manera. Pero ahora yo voy a ir de frente a lo que son las sales minerales, porque tengo toda la información, pero vamos a ir a las sales minerales. Y vamos a anotar aquí, oh, creo que ya salí de aquí, pero vamos a regresar. Ok, ahí está. Entonces, las sales minerales. Las sales minerales también sí son biomoléculas inorgánicas y son compuestos que se disuelven en el agua. Cuando esto ocurre, cuando se disuelve en el agua, como vimos en el ejemplo anterior, forman los iones sodio, potasio, el cloro, y muchos de ellos, o sea, cuando ya están disueltos en el agua, son tan importantes para la vida. La falta de alguno de estas sales minerales convertidas en iones, como la falta de sodio, la falta de calcio, la falta de cloro, de bicarbonato, o de potasio, de magnesio, o de fosfato. Entonces, esto puede hacer que sea algo o que altere el metabolismo e incluso puede causar la muerte celular. Por ejemplo, si hablamos del calcio, en el ser humano, el calcio participa en la coagulación de la sangre y en la contracción muscular. Entonces, si no tenemos esto, obviamente no va a haber esta respuesta o no va a haber esta coagulación que se necesita. Y además de ser componentes de nuestros huesos, ¿verdad? Eso creo que sí sabemos. Los iones magnesio, por ejemplo, el zinc, entre otros, participan en reacciones químicas vitales para la célula. Y si hablamos del sodio y el potasio, estos dos, está aquí extracelular e intracelular porque algunos están fuera de la célula, otros dentro de la célula, pero hacen un intercambio. Eso ya más adelante lo vamos a notar mejor. Estos dos, tanto el sodio y el potasio, son responsables del funcionamiento de las células nerviosas. ¡Wow! Pero también mantienen la salinidad en el organismo y regulan la absorción de glucosa en el sistema digestivo, entre otros. O sea, tienen varias funciones, pero también, si quieres investigar, obviamente lo vas a tener que hacer porque el tiempo no nos alcanza. Pero miren, chicos, si lo queremos dividir a las sales minerales en dos tipos, insolubles y solubles. Las insolubles formando parte de conchas o esqueletos. Las solubles en disoluciones iónicas como las que hemos visto anteriormente, cationes y aniones. Todo esto ayuda para la homeostasis, para el mantenimiento del buen funcionamiento interno del organismo. Entonces, chicos, ¿es o no es necesario las sales minerales? Uy, demasiado importante. Y si hablamos de los gases como biomoléculas inorgánicas, en realidad también forman parte de los seres vivos. Por ejemplo, nosotros tenemos dióxido de carbono en la respiración celular, que hace una combustión completa, o en el efecto invernadero, en las plantas. Y el oxígeno lo tenemos en la fotosíntesis, pero también como parte del ozono. Entonces, son componentes importantes, son biomoléculas inorgánicas que más adelante vamos a ver su comportamiento de manera más específica. Bueno, les dejo con esto porque en realidad una pregunta, por ejemplo, que en este momento tengo acerca de las sales minerales es, ¿y si nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a pensar que nos enfermamos
hemos comido algo que nos hizo mucho daño y nos ha dado una diarrea y vómitos terribles. ¿Qué está faltando? ¿Qué debemos? ¿Qué es lo que nos hace falta? ¿Agua o sales minerales? ¿O qué se vería afectado mayormente? Eso sería una pregunta que tú podrías darme la respuesta, pero por ahora lo dejamos allí. Y quiero decirte, sigue estudiando, eso va a ayudarte mucho.